Acha. Acha, ¿de qué grupo es? Acha. B1. Del B1 es, ¿no? Es que lo voy poniendo presente, ¿ya? De mi doctora también, Rodrigo Mendoza, del B1. Mendoza, ¿ya? Sí. Ya le estoy poniendo presente Mendoza. Llanos, doctora, del B1. ¿Llanos? Sí, Llanos Lisandra. Ya está Llanos. Álvarez Carolina, del B3. Álvarez. Vení a ver la lista. Fue un día muy difícil para mí ahora. ¿Qué me dice el apellido? Álvarez. Álvarez, ya. B3, del B3, Carolina. Álvarez. ¿Quién del B2? Vargas. Vargas. ¿Dónde está Vargas? Prende la luz. Fíjate, aquí me voy a poner Vargas donde chica. Doctora Fernando Velázquez del B2. Un ratito. Vargas no es del B2. Vargas es del B1. Vargas Barbeto. Pero su primer apellido es Carrasco, pues. Yo lo estaba buscando aquí está Carrasco, ¿ya? Centeno Mendieta Erlinda, doctora, del B3. Centeno Mendieta Erlinda, del B3. Centeno. Doctora Sarsuri Alejandro Bani, del B3. Un ratito, primero estoy con Centeno. Un ratito, no, está todo esta letra. Un ratito. Centeno. Centeno, ya está Centeno. Ya le puse presente Centeno. Ya, doctora. Diego Sarsuri Alejandro Bania. Fuerte. Sarsuri Alejandro Bania, del B3. ¿Su apellido qué? Sarsuri Alejandro Bania, del B3, doctora. Sarsuri. ¿Estás segura que es del B3? Sí, doctora. Sarsuri Alejandro Bania, del B3. Es con S, ¿verdad? Sí, con S. Aquí está. Sarsuri. Ya le puse presente. Gracias, doctora. Ya está presente. Velázquez Vega Fernando, del B2, doctora. Velázquez. No es del B2 Velázquez. Vargas, Velázquez Vega. Hola, el alumno es Velázquez Vega. Sí, doctora. Sí. Usted es del B1. Aquí me dice del B2. Bueno, va a disculpar, doctora. Entonces es del B1. No, está bien, ya le puse de presente. Ya, gracias, doctora.
Salazar Romero, doctora, por favor, del B2. Salazar Romero, ¿de qué grupo es Salazar? B2. B2, Salazar Romero, ¿no? Salazar Romero. Salazar. Ya está presente Salazar. Gracias. Paniagua Mamani, doctora. Mamani. Paniagua, del B3. Del B3. Paniagua Mani. Paniagua Mamani. Sí, doctora. Del B3, ¿no? Paniagua Mamani. Ya está, ya. Ya está Paniagua. Por favor, doctora, del B3. ¿B3 qué? Mercado Aparicio. Mercado Aparicio, en la M. Mercado, del B3. ¿Sos del B3, niña? Sí, doctora. ¿Mercado? Sí. En la M, mercado. Está por orden de alfabeto. Entonces no sos del B3 si no hay mercado aquí. No sos del B3 mercado. Aquí buscando el B1, B2, B3 en la M. Tu primer apellido es Mercado, ¿no es? Sí, doctora. Soy del B3. Me inscribí en el B3. Mercado es aquí, el apellido acá, adelante. Por eso no hay. Este es el B1. Bueno, luego leía Mercado Aparicio. Mercado Aparicio. Ya está presente Mercado Aparicio. Ya está presente Mercado. Gracias. Ya, vamos a iniciar la clase. Porque voy a llamar a lista mejor cuando termine la clase. Porque algunos no saben su grupo. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar la clase. Bueno, luego les voy a llamar a lista, ¿ya? Doctora, dice que no los aceptan en el grupo. Hay varios compañeros en sala Sí, de estoy espera, dicen, aceptando. doctora. Hay 22 en espera, los estoy aceptando. Ya le di a aceptar. Parece que es el internet que está un poquito lento. Pregúntele si está pudiendo entrar, porque les doy a aceptar. Pregúntele si se pueden unir, por favor. Porque ya le di a admitir, ya le di. Puede ser por el internet. Están entrando, pero es de a poco, parece. Se van a poder unir. Parece que es el internet que está un poquito lento. Sí, doctora, están entrando de a poco. Sí, a mí me ha costado ingresar. ¿Le envié el horario? Están logrando entrar, ¿verdad? Parece que es el internet. Bueno, voy a dar inicio a la clase ya, por favor. Chicos. Ok. Sí, doctora. Bueno. Ahora lo que vamos a ver es el tema número 10. Hasta aquí va a ser el primer parcial teórico.
el primer parcial teórico va a ser hasta este tema, que es el tema número 10. Este tema trata de lo que es los Clostridium. Los Clostridium es un género muy grande, muy amplio. Hablamos de más de 150 especies, pero nosotros solo nos vamos a referir a las que están más relacionadas con las infecciones con el hombre, o sea, aquellos que sí llegan a originar más frecuentemente infecciones en el hombre. Entonces, ellos son los Clostridium tetani, el botulinum y el Clostridium perfringens. Esas son las 3 especies que vamos a ver ahora, pero vamos a relacionar, vamos a comparar otro tipo de especies que también se han visto en ciertos trabajos, en ciertas investigaciones que se han encontrado produciendo patología y que generalmente son más frecuentes en los animales. Entonces, una de las características generales de este grupo es la característica morfológica que tiene la bacteria. O sea, son bacilos gram positivos, tienen forma así de bastoncito y se tiñen de color violeta, por lo tanto son bacterias gram positivas. Aquí cuando hablamos de esta característica tintoreal, podemos decir, hay que hacer una diferenciación muy importante, que es con 2 especies que nosotros sabemos de lo que tenemos que diferenciarlas. Esta especie es el Ramosum y el otro es el Clostridioforme. Son los únicos que podemos llegar a verlos como negativos. Esto porque tienen poca cantidad de péptidoglucano en la pared celular y por lo tanto son más propensos a no retener el cristal violeta y por lo tanto no se colorean muy bien, entonces lo podemos ver gran negativo, ¿ya? Eso es una característica muy importante. Empecemos a ver entonces al Clostridium tetani, que es una de las especies que vamos a empezar a ver. ¿Qué tenemos que hacer esta especie? Que son microorganismos neurotóxicos, porque van a ir a actuar al nivel del sistema nervioso central, de la cabeza. ¿Qué característica tiene? Presenta esporas. Si recordamos un poquito más sobre las esporas, en los primeros temas vimos que las esporas eran elementos facultativos que algunas bacterias las podían tener y otras no las podían tener. Toda bacteria que tiene esporas es una bacteria que va a ser resistente a los cambios físicos, químicos, climáticos y por lo tanto también a los antibióticos. Entonces esa es una característica de esta especie. Bueno, ¿qué más? ¿Qué enfermedad produce esta bacteria? Produce la enfermedad que se llama el tétano. Entonces este es el que produce la enfermedad denominada tétano. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver una vez que hemos visto las características generales, nos vamos a evocar en lo que es los factores de virulencia. ¿Por qué esta bacteria es tan virulenta para el hombre? Veamos por qué. Algo muy importante que tiene es una neurotoxina, por eso se dice que es una bacteria neurotóxica. O sea, esta neurotoxina se llama tetanoplasmina y tiene la función de producir espasmo en la musculatura. Entonces, por eso se dice que es espasmogénica. ¿Ya? Eso es lo importante que tenemos que saber nosotros, que al actuar en el hombre produce espasmos, o sea, quiere decir espasmos involuntarios que se dan en la musculatura. Bueno, ¿qué más tenemos que saber? De que esta neurotoxina, esta tetanoplasmina, se transmite a través de un plásmido. Entonces, ¿sabemos qué es el plásmido? El plásmido son elementos genéticos que pueden transmitir de una bacteria a otra, o sea, de una bacteria donadora a una bacteria receptora, en este caso, la toxina que se denomina tetanoplasmina. Conclusión de esto,
nosotros nos podemos encontrar con cepas de Clostridium tetani que tengan la neurotoxina y cepas de Clostridium tetani que no tengan la neurotoxina. Entonces, las que nos va a acarrear mayor problema en la parte clínica va a ser el que lleva la enzima tetanopasmina. Eso sería. Bueno, ¿qué característica tiene la toxina? Entonces, veamos acá que tiene tres síntesis muy importantes. La número 1, que se las he puesto acá con el número 1, se refiere al bloqueo. ¿Hace un bloqueo de qué? De no permitir la liberación de la glicina y de la GABA. Entonces, ¿esto qué origina en el organismo? ¿Qué le va a originar? Va a actuar sobre todo los neurotransmisores que van a inhibir la actividad de las neuronas motoras. Entonces, esto va a originar una estimulación incontrolada, dando lo que nosotros llamamos la parálisis espástica. Entonces, esta es una de las características muy importantes que hace esta neurotoxina. La segunda, ¿qué hace? Si vemos ahí, lo hemos enumerado con el número 2. El número 2 nos está hablando de la interferencia, o sea, interfiere en la síntesis proteica a nivel del cerebro, o sea que no deja que se formen las proteínas dentro del cerebro. Tercer punto que es importante, interfiere en que se libere la acetilcolina. Entonces, al no liberarse la acetilcolina, no va a llegar a nivel de la musculatura. Entonces, esta es otra característica que hace esta neurotoxina. Esta neurotoxina tiene un tropismo, o sea, un apego, se puede decir, por la médula espinal y por el tronco encefálico. Entonces, por eso decimos que es una bacteria neurotóxica. Aparte de esta neurotoxina, aparte de la neurotoxina, tiene una tetanolicina. O sea, esta es una hemolicina similar a la streptolicina O que presenta Streptococcus pyogenes. Entonces, otra característica en los factores de virulencia. Bueno, una vez que hemos visto los factores de virulencia, nos vamos a ir a lo que es el encuentro y la penetración. O sea, cómo la bacteria va a ir a interactuar con el hombre, produciendo el proceso infeccioso. Y decimos acá nosotros encuentro y penetración. Decimos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ver una puerta de entrada. O sea, quiere decir que el hombre tiene que tener una puerta de entrada a nivel del tejido blando. Entonces, ¿cuáles serían las puertas de entrada a nivel de tejido blando? Vienen a ser las heridas, vienen a ser las úlceras, vienen a ser lesiones quirúrgicas, o sea, por una operación, una cirugía, viene a ser por la sacada de una muela, o sea, cualquier, no solamente la parte de piel, sino la parte mucosa. Entonces, ahí es una puerta de entrada. También, ¿qué más nos hacemos en la piel? Hay personas que se colocan inyecciones, las drogas, los abortos provocados. ¿Qué pasa en el neonato? Cuando una mujer da luz en un lugar donde no es un sanatorio, ustedes saben que se hace la esterilización manual. Entonces hacen ir viendo las cosas y puede haber de que no haya habido una buena esterilización y esta bacteria puede ingresar a través de este material no esterilizado. Entonces puede producir el tétano en el neonato, que generalmente la parte más frecuente es el ingreso por el cordón umbilical. ¿Ya? ¿Qué pasa cuando ya ingresó por cualquiera de estos lugares que se han producido? ¿Qué sucede en el organismo? Vamos a ver aquí. Por eso dice establecimiento y daño. Dice, o sea, ¿cuál será el daño? Habíamos indicado que la espora se encuentra en la tierra o también se puede encontrar en algunos intestinos de los animales que están infectados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede cuando de alguna manera el hombre adquiere estas esporas? Estas esporas van a entrar ya sea por la herida,
ya sea por una extracción de muela a nivel de la mucosa, ingresan y ¿qué sucede? Inmediatamente esa espora empieza a germinar. ¿Qué es germinar? Empieza a entrar en actividad con el tejido humano y empieza a elaborar pues la toxina. Entonces, eso es lo que vamos a ver. ¿Y qué hace esta toxina? Esta toxina se va se empieza a distribuir en el organismo al sistema nervioso central, ya sea por vía de las neuronas o también por vía hemática. Entonces, nosotros tenemos que saber de que esto de esta manera puede llegar a nivel del sistema nervioso central. ¿Qué sucede en la toxina a nivel de la médula espinal? Aquí hay un problema, como habíamos indicado, de la acción de la tetanoplasmina sobre las células de Rensal. ¿Qué hacen? Bloquean, dijimos, la liberación de la glicina y la GLaBA. Entonces, de esta manera, ¿qué hace? Impide la acción inhibitoria de estas células de Rensal, que son las que interactúan acá. Entonces, aquí, ¿qué vamos a tener? Va a haber una parálisis espástica, ¿no? Que es se puede decir, es una contracción involuntaria que hace el músculo, ¿ya? ¿Cuáles serían las manifestaciones clínicas que vamos a ver debido a estas características? Aquí vamos a ver, y lo dividimos de esta forma. Nosotros decimos, dentro de las clínicas, hablamos de quién. Del tétano generalizado. Si vemos acá el porcentaje, estamos hablando del 80% del tétano generalizado. O sea, los casos más frecuentes es el tétano generalizado, es el 80%. Y el 20% es en los casos del tétano localizado. Entonces, veamos el tétano, en qué consiste el tétano localizado y en qué consiste el tétano generalizado. ¿Listo? Entonces, estas dos formas clínicas importantes. Bueno, el tétano localizado. Esto depende de la localización, o se puede decir el lugar por donde ingresó, en este caso la espora, por dónde ingresó. Entonces, aquí vamos a ver nosotros, por ejemplo, un ejemplo, entró por una herida del pie, digamos. Ahí es localizado, porque está en la herida del pie, ingresó por ahí. ¿Qué sucede si yo me saco, por ejemplo, una muela y la muela se me infecta y lamentablemente no tengo la vacuna contra el tétano y adquiero esta enfermedad? Ese tétano, ¿qué se va a llamar? Se va a llamar tétano cefálico. ¿Por qué? Porque está en la cabeza. Entonces, eso ha sido por una acción de una extracción de una muela, que decimos nosotros. La parte clínica, podemos ver nosotros una variante paralítica y una variante no paralítica. ¿Esto de qué va a depender? Siempre, pues, del inóculo bacteriano, va a depender del estado inmunológico del paciente y de se podría decir, de la distancia del ingreso de la espora a nivel del sistema nervioso central. Entonces, todo esto va a contribuir a toda esta forma clínica. Bueno, si nosotros nos referimos al neonato, como tenemos acá el tétano neonatal, habíamos indicado que un factor predisponente para que un neonato agarre el tétano neonatal sería la cortada del cordón umbilical en el nacimiento del bebé. Generalmente, ¿qué se da? ¿Por qué causa? Dijimos que era por una mala esterilización o porque la mamá no recibió la vacuna. Entonces, eso le predispone, se puede decir, al bebé a poder contraer esta enfermedad. Como lamentablemente se puede decir el tétano en forma clínica
es bastante difícil poder diferenciar o por lo menos determinar muy rápidamente si estamos en este proceso infeccioso. ¿Por qué? Porque la sintomatología no es muy específica, pero algo nos llama la atención a nosotros de que hemos dicho que existen los espasmos musculares. Entonces, ¿qué va a pasar si hay espasmos en los músculos de la cara? El bebé no va a poder succionar, no va a poder mamar, se puede decir, la leche, ni tragar. Entonces, es una llamada de atención que haya se puede decir, una parálisis de la cara. Entonces, lo primero que uno sospecha, y aparte se investiga en la paciente, si la paciente, la parte epidemiológica, donde nació el bebé, todo el historial clínico para, de acuerdo a eso, con la clínica, sospechar del diagnóstico, ¿ya? Entonces, eso es muy importante para poder, es bien difícil diagnosticar esta infección. Solamente es con la parte clínica que es muy importante. Generalmente este tipo de pacientes, ¿qué hacen? Luego de esta primera forma clínica que viene a ser la imposibilidad de amamantar, de succionar la leche, ya va a empezar a ver la rigidez. Entonces eso ya es se podría decir, un segundo paso que se da en este tipo de pacientes. Esto sería en cuanto a la parte del tétano localizado. Si fuese la herida, ¿qué es lo que vamos a sentir? Pues en la parte, digamos, supongamos que yo tengo en el pie, digamos, ahí me entró la espora, entonces yo no voy a sentir esta parte, va a ser una parte que no va a tener sensibilidad, entonces va a estar rígida. Entonces eso es una sospecha, si mi pie está perdiendo sensibilidad, eso me hace pensar en que ya no hay tengo alguna alteración, y peor si hay la lesión, y ver, buscar, digamos, si en un momento dado no estuvo en contacto con la tierra esta lesión. Igual hay personas, por ejemplo, que se meten una espina, esta es otra, el clavo también, esta es otra característica que hay que considerar en este tipo de heridas, se puede decir. Bueno, ¿qué pasa con el tétano generalizado? Su nombre lo está diciendo, generalizado. Entonces ya aquí estamos hablando de que ha habido una diseminación. ¿Quién lo disemina? La vía sanguínea, ¿verdad? Entonces, el periodo de incubación va a variar. Si yo, por ejemplo, ingresó, digamos, la espora en mi pie, el periodo de incubación va a variar, va a ser más largo que si la bacteria ingresó por mi cabeza, por mi boca. El periodo de incubación va a ser más corto porque está más cerca a mi sistema nervioso central. Pero generalmente el periodo de incubación de esta bacteria oscila entre la primera a 2 semanas, ¿no? ¿Cuáles son los primeros síntomas que empieza el paciente a señalar? Es la raquialgia. O sea, el paciente ya no tiene movimiento. Entonces aquí ya se va a ver un problema de espalda. El paciente no puede dormir porque ya tiene un problema a nivel celular. Y vamos a ver un signo muy importante que es el trismo. ¿Qué significa trismo? Es la contracción de los músculos mesenteros temporales y de los músculos pterigoides. Y posee 3 características que hay que hacerlo diferenciar de los pseudotropismos espontáneos que se dan en algunos pacientes, ¿ya? Y aquí vamos a ver en la diapositiva que les he puesto acá. Esa sería la parte de los signos, que vamos a ver, por ejemplo, aquí por el espasmo. Estamos viendo la risa sardónica, que el paciente no puede cerrar la boca. Entonces, ya eso es una llamada de atención. Aquí tenemos al otro paciente, si ven, con la boca abierta, como si hubiera una risa, ¿verdad? Ahí está un espasmo ya muscular. Aquí vemos en un niño un trismo, que también es característico de este tipo de pacientes. Y lo que le decía hace rato, el problema de la raquialgia, o sea, a nivel raquídeo. El paciente se torna como si se tratase de un arco. Entonces, aquí va a ver, si ven acá en esta foto, por ejemplo, este niño no puede cerrar la boca. ¿Y aquí qué está produciendo? No puede, la baba se le cae. Entonces, son pacientes que no pueden manejar la musculatura.
Entonces, este es una ya, o se podría decir, signos y síntomas muy característicos de lo que es el tétano. Aquí no hay por dónde darle vuelta de que es sospechar de un tétano. ¿Cómo lo diagnosticamos? Si vemos acá, clínica. La clínica es muy importante. La bacteriología aporta muy poco. ¿En qué sentido aporta muy poco? En el sentido que si yo voy a hacer una bacteriología solamente convencional, ¿a qué se refiere esto? A utilizar simplemente medios de cultivo. Pero ¿qué sucede si yo tengo una bacteriología de alta complejidad como es la biología molecular, el PCR, y a través de él puedo determinar yo la toxina? Me va a ser pues de alguna gran ayuda, de un gran apoyo médico. Entonces, si yo puedo determinar rápidamente la presencia de toxina en el organismo, pues va a ser una belleza y vamos a hacer un rápido diagnóstico. Entonces, eso, pero sabemos nosotros que los hospitales de primero, segundo nivel y muy pocos del tercer nivel, bueno, en primer y segundo nivel no existe el PCR, ¿verdad? En algunos hospitales de tercer nivel recién se está implementando esta metodología. Nosotros en la Caja Nacional de Salud la tenemos, entonces la trabajamos. Pero no todos los hospitales están implementados con estos equipamientos, ¿no? Entonces aquí eso es lo que vamos a ver. Entonces la parte clínica, la bacteriología, por eso dice, ¿por qué aporta poco? Dice, porque puede aislarse el tétano sin herida y sin que haya tétano. Es como el caso que nosotros decimos, por ejemplo, en toxoplasmosis. La mujer está embarazada o se quiere embarazar, va y se hace el análisis y le dicen que tiene anticuerpos para toxoplasma. Pero si no hay clínica, si no hay enfermedad, yo no le puedo decir a la paciente que usted está infectada porque le detectaron anticuerpos de toxoplasma. En el caso del tétano, por ejemplo, ojo con esto, hay que tener mucho cuidado. Cuando nosotros aislamos un Clostridium tetani, hay que buscarle siempre la parte clínica, o sea, relacionar, se puede decir, con la parte clínica. Esto es muy importante. Bueno, el diagnóstico diferencial es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque no siempre que yo veo a un paciente con una parálisis facial o muscular, y yo le voy a decir, oye, vos tenés tétano. Entonces tengo que hacer, sabemos que hay otras patologías que pueden producir este cuadro clínico. Por ejemplo, el pseudotrismo, que es como consecuencia cuando se produce un proceso infeccioso a nivel orofaringeo, se forman los flemones, esto puede dar por un proceso inflamatorio. Si yo tengo parotiditis por el virus de la parotiditis, o sea, me produce una inflamación y eso me va a originar el no poder manejar los músculos. También sabemos de que existen pues las artritis a nivel de las mandíbulas, entonces también esto nos puede llevar a no tener una poca, se puede decir, movimiento de la parte de los músculos de la cara. Y no nos olvidemos también de los accesos que se producen a nivel del tercer molar cuando ya hay una picadura de la muela o algo. Entonces, esto hay que hacer diagnóstico de esto. Bueno, ¿cuál sería el tratamiento? Lo primero, pues, que nosotros hablamos, no nos olvidemos de que es una bacteria que produce, dijimos, una neurotoxina. Siempre el tratamiento adecuado es contrarrestar las neurotoxinas. Siempre. Con una antitetánica, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, si se ha producido en la piel y tejido blando el ingreso, lo primero que tenemos que hacer es limpiar, lavar la herida, deshidratar la herida y recién aplicar antibióticos. Pero por lo primero, el primer paso es neutralizar la toxina. El segundo paso es administrar los antibióticos. ¿Cuáles son los antibióticos de elección? La clindamicina y el metronidazol. Verán ustedes, dirán ustedes el metronidazol, ¿por qué? Si es un antiparasitario. Pero sí, actúa muy bien en los anaerobios. Entonces, ese es el tratamiento que deberíamos dar. ¿Qué sucede
la administración de la antitoxina tetánica. Bueno, aquí se da de acuerdo a la edad del paciente. Tenemos de diferentes unidades. Tenemos, por ejemplo, de 3.000, que es la pediátrica, y la de 6.000, que es la adulta. Algo que tenemos que, como es una parálisis que se da, lo primero que tenemos que hacer es dormir al paciente, o sea, disminuir, se puede decir, la actividad motora que tiene el paciente, y con eso lo único que tenemos que dar son los diazepam o derivados de diazepam para que el paciente se encuentre relajado y no sufra estos espasmos. Esa sería la forma de apoyar al paciente. ¿Cuál es la prevención? La prevención es la vacuna, que viene en la triple DPT, que el esquema va a variar de acuerdo a la marca, ¿verdad? Pero generalmente este tipo de vacuna se hace en 3 esquemas, ¿no? De un día, segundo día y tercer día. Aquí hay que considerar también, siempre se hace un control, sobre todo en los hospitales, en las mujeres embarazadas, en los neonatos, se lleva una ficha, se puede decir una tarjeta de vacunación, donde se ve si se ha aplicado las 3 dosis, o sea, ha hecho la primera dosis, dependiendo cuánto es lo que le han colocado y cuál ha sido el esquema. Pero generalmente es de una dosis. Siempre es recomendable hacer una, sobre todo en los pacientes, en personas que están trabajando en lugares donde son lugares donde pueden adquirir esta infección, hacer un recuerdo a los 10 años de la vacuna. ¿Ya? Esto sería en cuanto a Clostridium tetani. Bueno. Ahora nos vamos con la siguiente especie, que es el botulinum. ¿Qué tengo que saber de esta especie botulinum? Lo mismo que la anterior, lo mismo. Viven en la tierra, son esporuladas, son bacterias gram positivas, ¿ya? Y también algo muy importante que tienen esto es lo siguiente. Es también neurotóxico. Entonces, es igual que el Clostridium tetani. O sea, los dos son conceptuados Clostridium neurotóxicos, porque producen una neurotoxina. Pero acá, en el caso del botulino, se llama la neurotoxina botulina. Ese es el nombre de esta toxina. Bueno, veamos qué nos depara el botulino. Acá tenemos una característica de esta vacuna, de esta bacteria, esta palabra que dice lisogenizada. Lisogenizada. Si vamos atrás y recordamos, sabemos que ¿quién hace la lisogenización de una bacteria? Lo hace el virus. Y el virus, cuando hace este mecanismo en la bacteria, se llama bacteriófago. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que esta neurotoxina va a ser llevada de una bacteria donadora a una bacteria receptora. Por lo tanto, nosotros necesitamos, o la bacteria necesita ser lisada por un bacteriófago para poder tener o producir, se puede decir, esta toxina. Bueno, una vez hemos aprendido esto, ¿qué tenemos que saber? Que esta toxina posee 8 tipos de antígenos, que se lo ha enumerado en letras. Se dice el A, el B, el C1, el C2, el D, E, F, el G. Esos serían los 8 antígenos. ¿Y para qué nos interesa a nosotros saber estos antígenos? Desde el punto epidemiológico. Significa que si yo aíslo, por ejemplo, un Clostridium botulinum, ya tengo la obligación, se puede decir, de enviar a un centro de referencia a esta bacteria para que me digan qué antígeno tiene la bacteria. ¿Por qué? Porque yo tengo que saber que el A, el B y el E son los que producen infecciones en el hombre. Entonces, para mí digo, mi paciente, qué sé yo, tuvo una colectomía, digamos.
Se le hizo una laparostomía y se infectó con un bacilo, botulino. Entonces, nosotros podemos decir, ¿y qué serotipo, qué antígeno tenía? Era el A, el B y el E. Ah, macanudo, está bien, porque es lo frecuente en el hombre. Ah, pero ¿qué sucede si a mí en el laboratorio referencial me dicen el C y el D tenía? Wow, digo yo, esto corresponde a los animales. Entonces, este señor en un momento dado ha estado en contacto con alguno de estos animales para poder tener este tipo de antígenos. Para eso nomás necesitamos nosotros, para conocer la epidemiología. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a la parte de antígenos. Su mecanismo de acción es degradar las sinactobrevinas, cuyo resultado es la inhibición de ¿qué? De liberar los neurotransmisores. O sea, aquí hablamos nosotros de la toxina C2 y la toxina C3, que son las que hacen este trabajo. Todo origina el daño a nivel de ¿qué? De la célula. Entonces, el mecanismo importante que hablamos de esta toxina es idéntico al anterior. O sea, tienen el mismo mecanismo de acción. Por eso decimos, es igual al del beta. Bueno, ahora veamos entonces la clínica de esta especie. Se llama la enfermedad botulismo, es la más frecuente. O sea, nosotros más vamos a ver casos de botulismo más por los alimentos. Esa es la que más vemos en los hospitales. ¿Cuáles son los 3 tipos de botulismo que vemos? Aquí tenemos una palabra muy importante que dice alimentos. Entonces, la adquirimos a través de los alimentos, por intoxicación alimentaria. ¿Dónde están? ¿Qué alimentos más son los más frecuentes? Las carnes, conservas enlatadas, sardinas enlatadas, todo lo que es enlatados y carnes que están, o se puede decir también productos que preparan las personas y no hacen una buena industria, se puede decir, lo hacen manual, en casa casera, también eso es muy importante. Entonces, la toxina. La toxina es la que se produce en estas comidas, en estos alimentos. Entonces, esto es lo que nosotros nos comemos, la toxina. Bueno, una vez ingerida esta toxina, ¿qué va a pasar? Esta toxina se va a absorber. ¿Y dónde se va a ir? A la circulación. Entonces, si está yéndose a la circulación, pues se va a distribuir por todo el organismo. Pero habíamos indicado que esta bacteria tiene un tropismo por el sistema nervioso central. Entonces, ¿qué nos va a producir a nivel del sistema nervioso central? Nos va a producir parálisis. ¿Qué tipo de parálisis? La parálisis flácida. ¿Por qué la llamamos descendente y simétrica? Porque es en dirección, o sea, viene cabeza, viene cuello y viene tórax. Entonces, el paciente, todo el compromiso lo va a tener a nivel respiratorio. Si vemos acá, va a haber la parálisis a nivel de la cabeza. ¿Qué otra característica tiene? El síndrome anticolinérgico. ¿A qué se llama esto? El paciente va a quedar sin producir saliva. Así el paciente ingiera líquido, el paciente va a tener problemas de la saliva. Se va a quedar con la boca seca, se llama. También a nivel palpebral, en los oculares, también va a haber problemas. Vamos a ver que el paciente va a empezar a no poder mirar, se van a dilatar las pupilas. El paciente va a tener fotofobia. Aparte de hacer todo este problema de este síndrome, también compromete otros órganos. ¿Cuáles son los más afectados? El riñón. Entonces va a haber una retención urinaria.
Al haber una retención urinaria, también va a haber un compromiso a nivel del abdomen, una distensión abdominal. Y esto sí que tiene una alta mortalidad, sabemos, ¿no? Como consecuencia de todo este problema generalizado, ¿dónde va a repercutir esto? En la presión arterial, por lo tanto el paciente se vuelve hipotenso. Igual que en el caso, por ejemplo, de los pacientes con tétanos, ¿dónde terminan estos pacientes? Terminan en la ventilación mecánica, o sea, no pueden respirar, siempre generalmente mueren por paro respiratorio, y no pueden respirar, entonces inmediatamente tenemos que meter una ventilación mecánica para ayudar al paciente. La segunda forma clínica llamamos el botulismo infantil. Ya, aquí generalmente se produce también por la administración de alimentos contaminados, ya sea por la toxina o también por las esporas que pueden entrar y germinar. Entonces, ¿dónde se va a presentar esto? En el sistema gastrointestinal. Ahí va a empezar a producir la toxina y por lo tanto va a haber también un problema gastrointestinal que se va a manifestar con un proceso de alteración que sería el caso de la diarrea. Aquí nosotros tenemos que hacer diagnóstico diferencial, sí, tenemos que hacer con muchas bacterias, como por ejemplo el Clostridium difficile también, que hay que diferenciarlo, y otras bacterias como Yersinia enterocolítica, como la Shigella, la E. coli hemorrágica, los Campylobacter. La tercera forma clínica, el que está relacionado sería el botulismo de la piel, de tejido blando. Si tenemos una herida, puede entrar por ahí la herida, la bacteria. Hace el mismo mecanismo que hace la espora del tétano. Se transforma en su forma vegetativa y elabora pues la toxina que va a ir y se va a distribuir a nivel de los vasos por vía. Entonces, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? También el diagnóstico es clínico, igual que en el caso del tétano. ¿Cómo podemos confirmarlo? Lo mismo, biología molecular o determinar la toxina. ¿Cómo tenemos que ayudar a estos pacientitos? Podemos hacerle lavados a nivel gástrico para que vaya eliminando la toxina, ¿ya? Se puede también hacer búsqueda de toxina en la materia fecal o en las heridas o también en los mismos alimentos. Hacer la búsqueda de la toxina. Bueno. ¿Cuál sería el tratamiento de elección? Si ha sido vía gástrica, tenemos que hacer los lavados gástricos para tratar de eliminar en lo posible la toxina. Provocar vómito en el paciente. Darle carbón activado para contrarrestar la toxina. Podemos poner una antitoxínica trivalente, se puede poner, ¿ya? También podemos hacer tratamiento de la herida lavando, como dijimos en el caso de tétano, y desviridando la parte y aplicando las drogas, clindamicina, metronidazol, que son las más adecuadas. También podemos poner penicilina. ¿Cuál sería la prevención? Control de los alimentos, evitar los calentamientos y enfriamientos, comer cosas industrializadas, ¿ya? Porque todas las esporas para morir tienen que estar arriba de 100 grados, o sea, que son los quienes dan esas temperaturas, van a ser pues las industrias, ¿verdad? Bueno, el otro y la última bacteria sería Clostridium perfringens. ¿Qué hacemos con Clostridium perfringens? El famoso ¿qué produce? La gangrena gaseosa. ¿Por qué se llama gaseosa? Porque produce gas. Al igual que sus dos anteriores compañeros, también presenta esporas. ¿Ya? ¿Cuáles serían los factores de virulencia? También produce toxina. Y aquí nosotros vamos a poder entender un poquito. ¿Ya?
que estas toxinas que producen son muy importantes, porque son toxinas citolíticas, o sea, va a ir a destruir tejidos, células, pues son citolíticas. Esta toxina, la más principal es la alfa, la beta, la epsilon y la lota. Los serotipos que nosotros tenemos que identificar de Clostridium perfringens vienen a ser el A, el B, el C, el D y el E. Estos son los fines epidemiológicos. Una cosa son las toxinas y otras cosas son las especies que las dividimos en A, en B, en C, en D y E. ¿Para qué es eso? Para ver las posibles infecciones en el ojo. En esta tablita que les he puesto, si miran, van a ver ustedes los tipos toxigénicos que habíamos dicho y toxinas que tienen los Clostridium, ¿no? Por ejemplo, la especie A tiene la alfa, la especie B tiene la alfa, la beta y la epsilon. El tipo Clostridium tipo C tiene solamente la alfa y la beta. El perfringe D tiene la alfa y tiene el epsilon. Y el E tiene la alfa y tiene la beta. Entonces esto para nosotros nos sirve. Ustedes no tienen para qué aprendérselo eso. Sí tienen que aprender cuáles serían las especies involucradas en los procesos infecciosos. Eso sí. Entonces veamos. Infecciones en piel y tejido blanco. Gangrena gaseosa, lo que dije hace rato. Infección fulminante de alta mortalidad. ¿Por qué? Porque esto se debe, como dijimos anteriormente, a la presencia de toxina que se distribuye por la sangre, entonces se hace sistémica. Entonces, ¿qué es el principal mecanismo? Produce necrosis y destruye el tejido. Por lo tanto, no va a haber vascularización, o sea, llegada del oxígeno a los vasos, al tejido, y va a morir el tejido. Entonces vamos a ver nosotros, la carne se dice negra, podrida en otras palabras, ¿no? Entonces por eso es que tiene alta mortalidad, es muy sistémico. Y aquí veamos la predisposición a contraer este tipo de bacterias. Los traumatismos o heridas, las intervenciones quirúrgicas, los abortos provocados, cualquier lesión en la piel, puede ser una quemadura, puede ser una herida, una úlcera, el cáncer también, el colon, también un factor predisponente también. Esto ya se lo expliqué. Veamos acá. Aquí está la lesión que les indicaba. Estos son los que nosotros decimos los bullos. Por eso se dice que es una enfermedad con una alta mortalidad. Entonces, es fácil diagnosticarla rápidamente. ¿Con qué? Con los hemocultivos. Como generalmente se pide hemocultivo, y en hemocultivo nosotros los podemos aislar a la bacteria circulante. Eso es muy importante. También esta bacteria, aparte de producir este tipo de lesiones en la piel, produce las infecciones entéricas. Ahí está. O sea que nos produce también problemas gástricos. ¿Y cómo lo ingerimos? A través de los alimentos. ¿Cuál es la especie involucrada en los alimentos? Es la A. Ahí la intoxicación. Pero también nos puede producir necrosis a nivel de los intestinos. Esto se llama enteritis necrotizante. ¿Cuál es el serotipo, la especie más frecuente? Es el C. Y más que todo se involucra aquí la toxina beta. Entonces, ¿aquí qué va a producir? Necrosis intestinal. Y aquí hay que hacer pues, una serie de diferenciación también con, por ejemplo, con el bacilo del anthrax, que es otro que produce este tipo de infección, y también es una bacteria esporulada. Entonces, habría que hacer un estudio bacteriológico para definir con cuál estamos. Ahora, veamos, ¿cómo lo diagnostico? El diagnóstico, como dice aquí la palabra precoz, o sea, tenemos que ser rápido.
porque en la tardanza del diagnóstico está el peligro que el paciente fallezca. Entonces, es muy importante hacer el diagnóstico rápido, ya sea a través de cultivo o a través de la biología molecular o a través de pruebas serológicas. ¿Cuál sería el tratamiento? Si vemos acá, el tratamiento se basa en medidas quirúrgicas. Como dijimos, hay que deshibridar, estipar, meter al paciente a quirófano, sacar todo eso y hacer después ir a la parte de estética, ¿verdad? Para hacer ya una colocada de piel, dependiendo ya de la parte afectada. Entonces sería lo más importante que hay que hacer. Y dar pues los antibióticos, ¿verdad? Como dijimos anteriormente, lo primero que se da clínica, metronidazol. Si puede el paciente no es alérgico, puede utilizar penicilina, pero mejor asociada a un metronidazol. Opciones secundarias podríamos utilizar macrólidos, la tetraciclina, el cloranfenicol y a última instancia el imipenem. Pero aquí tenemos excepciones que ya son trabajos investigados, publicados, que son importantes considerarlos, ¿no? Aquí vamos a ver cómo tenemos estas especies, donde está el famoso que dijimos que se puede ver de color rosado. Estas otras especies, ¿dónde se han visto involucrados? Miren ustedes ya, producen beta-lactamasa. Bueno, pues al producir beta-lactamasa ya nos va a producir ya modificaciones a los antibióticos beta-lactam. Entonces, aquí ya tenemos que hacer cultivo y hacer un antibiograma para ver si podemos utilizar los antibióticos beta-lactam. Entonces, eso sería lo importante. Ahora, otra cosa importante que rescatamos de acá es el Clostridium perfringens. Miren ustedes. Ya hay publicaciones donde hay resistencia a la penicilina. Y también, aquí ya nosotros ya no podemos empezar a darle tratamiento penicilina, porque ya tenemos que cultivarlo y ver si no está produciendo a la penicilina resistencia. Hay que tener mucho cuidado con esto. Y también ya se ha publicado que hay resistencia a la clindamicina, ya, en estas especies, en perfringe, que es el más frecuente en el hombre. Cuidado también con la clindamicina, hagamos aislamiento y hagamos antibiograma. Bueno. Aparte ya hemos visto también resistencia al metronidazol. En estos casos, generalmente los clínicos, para evitar todo esto, directamente saltan a la vancomicina. Porque hasta ahorita no se ha publicado ni un antibiótico, ni una especie que sea resistente a la vancomicina. Pero siempre preferible hay que hacer el cultivo. Siempre hay que hacer el cultivo para hacer el antibiograma. Bueno. Y ahora un poquito sobre el Clostridium difficile, que lo que tenemos que aprender de que tiene los factores de virulencia, las toxinas también, la A, la y B, ingresan también por vía oral, o sea, son esporuladas, ¿ya? ¿Qué es la patología que nos produce? La colitis pseudomembranosa, diarrea con moco y sangre. Entonces, esto también es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial. Hay que hacer con todo lo que producen enterocolitis, con los mismos Clostridium que citamos allá, perfringes, tenemos que hacer con las colis hemorrágicas, con los campylobacter, con la Yersinia enterocolítica, o sea, con todo aquel que produzca sangre. Entonces, esta es la principal. Aquí me olvidaba decirle que hay cuidado con los niños menores de 1 año. Hay que considerar también esta bacteria porque hay pacientes que pueden estar colonizados con Clostridium y no ser enfermos, por eso se evalúa con la parte clínica. ¿Cuál es el diagnóstico? Lo mismo. Yo lo puedo diagnosticar en las heces fecales y busco la toxina por biología molecular. En mi hospital yo hago esto, o sea, agarro la caca
la meto al PCR y ahí rápido me detecta la toxina. Y con eso nosotros damos el apoyo diagnóstico. En 45 minutos tenemos el resultado. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Pero para ello, ¿qué necesitamos nosotros? Necesitamos que la sangre tenga, que la materia fecal tenga sangre y tenga leucocitos y sea líquida. Entonces, esas son las muestras que nosotros necesitamos para trabajar y buscar Clostridium difficile. ¿Ya? El tratamiento es vancomicina y metronidazol, cualquiera de los dos. Eso sería en cuanto es la parte de lo que es Clostridium. ¿Tienen alguna pregunta, algo? Es una, ¿cómo se dice? Es un grupo muy interesante. Si ustedes lo ven, se maneja mucho las toxinas. Mucho se maneja las toxinas. Entonces, generalmente son muy complejos para poder identificarlo. Cuesta mucho. O sea, no todos los hospitales o los laboratorios hacen este tipo de trabajo porque estos son anaerobios estrictos. Es decir, que no pueden desarrollar en aerobiosis. Entonces se necesita tener metodologías complejas para poder identificarlo, o sea, para poder hacerlo. Y esto es caro, es bastante caro montar un laboratorio que haga anaerobiosis, porque todo es caro, los medios, los equipos, la identificación. Y la otra forma de identificarlo es pues, a través de los antígenos, también, que también son caros. Por ejemplo, si un antígeno, si yo quiero hacer un PCR, me sale como 1.500 bolivianos. Si yo quiero hacer un antígeno, está en los 800 bolivianos. O sea que no son pruebas baratas. Por lo tanto, no existe, se podría decir, una vigilancia minuciosa, una prevalencia conocida, justamente porque no hay una metodología. Entonces, eso es lo que yo les puedo aportar en cuanto a mis conocimientos, digamos. Esta es la aportación que le doy. Lamentablemente, por eso yo digo, nosotros no tenemos muchas publicaciones acerca de este tipo de bacteria, porque en mi hospital, por ejemplo, yo hago. Y hasta ahora yo siempre hago de un año, y saco de un año cuánto manejo. Porque, por ejemplo, los clínicos muchas veces te piden el estudio de esta bacteria, pero no consideran previo la característica de la muestra del paciente, porque a veces a nosotros nos llegan muestras duras y dice ahí búsqueda de Clostridium. No lo buscamos porque sabemos de que esa muestra no va a tener Clostridium. Para que esa muestra cumpla con el requisito para que yo la meta a la biología molecular, esta muestra tiene que ser líquida, tiene que tener sangre. Entonces, de esta manera yo puedo sospechar que se puede tratar de un Clostridium y la paso a la biología molecular. Pero cuando veo esas muestras así sin sangre, que son duras y que no nada que ver, no la pasamos, porque es una pérdida de tiempo. Igual ahorita, por ejemplo, ¿qué están haciendo los médicos ahorita con la parte del COVID? No sé si han escuchado ustedes que dicen que apareció un hongo negro, ¿no? Es en Europa, todo esto que está acompañado del proceso infeccioso. Entonces, ahora, ¿qué hacen todos los médicos? Biología molecular de lavado broncoalveolar en biología molecular para Aspergillus. Y yo siempre lo digo y digo, no podemos pedir nosotros un cohete espacial si yo puedo ir aquí al plan en micro. No voy a pedir un cohete espacial para ir al plan en micro o para ir al plan en un cohete espacial. Si yo sé que en un micro puedo llegar, entonces para hacer un Aspergillus no necesito una biología molecular. Me basta inclusive con un directo, yo lo miro y le digo si hay o no. Porque el Aspergillus es bien notorio, tiene una cabeza re grande
y tiene como manos en su cabeza, o sea, así, puro manos. Entonces, ¿quién no lo puede reconocer un aspergilo? Peor, es fácil de crecer hasta en un agar sangre. Entonces, ¿cómo le voy a pedir biología molecular? Que sé que con un simple cultivo me lo piden. ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? Si no, vamos a llamar a Lisa. A Chaya, doctora. a la Noca, Presente. Arce. ¿No está Arce? ¿No está Arce, chicos? Parece que no pasa clase este chico Arce. Arca. ¿No está? Cava. Tampoco. Camacho. Tampoco. ¿Quiénes están? A ver, del grupo B1. Canaza, doctora. Ya, Canaza, la Canaza. Noca. Ya. Canaza, la Le Noca. puse Canaza. Colque Choque. Bedoya. Colque. Sí. Ya está Colque. Soto López del B1, doctora. Huanca. ¿Está Huanca? ¿No hay Huanca? Hurtado. Ahorita aquí, mira. Sí, estoy bien. Hurtado. ¿No hay Hurtado? Juli en Negrete, no viene Juli en Negrete. Llanos. ¿No está Presente, Llanos? doctora. Presente. Ya le puse presente. Mendoza. Campo. Presente, profesora. Para Vicini. Presente para Vicini. Ya. Poma. Presente, doctora. Ramírez. Ríos. Romero. Solís. Presente, doctora. Solís. Sí. Soto. Tomichá. Vargas. Barreto. Velázquez. Weber. Presente, Velázquez, doctora. Presente, doctora. Ya le puse Velázquez, ya está. Gracias. Weber, presente, doctora. Weber. Ya. Ya le puse presente, Weber. Aguilera. Estas no vienen, estas. Acá. Arandia. Arandia. Presente. Ya le puse presente a Arandia. Dame un lápiz, a ver. Carrasco. Ya le puse presente a Carrasco. Contreras. Traeme un lápiz. Doctora. Contreras. Presente, doctora. Copa. ¿No está Copa? Díaz. Presente, doctora. Ya. Gutiérrez. Presente, doctora. Marcia, ¿no? Sí, no puedes hablar. Guayani. Justiniano. Presente. Lola. Presente, doctora. Maldonado. Presente, doctora. Ya.
Uruchi. Mamani. Presente, doctora. Mamani Flores, ¿no? Sí. Ya. Uruchi. Núñez. Presente, doctora. Núñez. Sí, presente. Núñez Roca Carmen Rosa, doctora, ¿o Sí, quién? Carmen, sí. Núñez Roca Carmen Rosa, doctora, presente. Núñez Coronado. Presente, doctora. Ah, ya. Es que me dice otra Núñez. Me dice. ¿Eso qué dice acá? Ya. Fernández. Opime Fernández. Presente, doctora. Ortiz. Presente, doctora. Ya le puse Ortiz, la escuché. Rosales. Presente, doctora. Ya. Salazar. Ah, ya está Salazar ya. Saracho. Presente. Segovia. Presente. Suárez. ¿No está? Villegas. Presente. Villegas está. Sí, doctora, presente. Ya. Álvarez, ya le puse presente a Álvarez, ¿no ves? Cuando iniciamos la clase. Araúz. Presente, doctora. Caballero. ¿No está Caballero? Carrasco. Ya. Caso. Presente. Caso presente. Chávez. Presente. Escobar. Herrera. Presente. Herrera está. Sí, sí. Mercado, ya le puse Mercado. Moreno. ¿Está Moreno? Nogales. ¿Nogales está? ¿Ninguno de los dos Nogales? Diego Nogales, presente. Diego está. Ya. Sí. Núñez. Roca Carmen. Presente, doctora. Usted era la que me dijo ahora, ¿no es? Sí, Paniagua. A doctora. Paniagua ya le pusimos presente, Paniagua. Pasi. ¿Está Paxi? Presente, doctora. Ya le puse. Pérez. ¿No está Pérez? Ríos. Presente, doctora. ¿Quién está presente? ¿Pérez? Ríos. Ah, ya, Ríos. Ya. Santos. Presente, doctora. ¿Está Santos? Sí, presente. Ya. Saxuri. Presente, doctora. Ya. Serrano. ¿No está Serrano? Turbo. Turco. Presente, doctora. García. Valverde. Presente, doctora. Valverde, ¿está presente? Sí, aquí. Ya. Virués. ¿Está Virués? Zavala. No viene Zavala, ¿no? Celaya. Centeno ya le puse presente, ¿no? Ahora cuando iniciamos la clase, ¿no? Sí, doctora.
Ya, bueno. Hasta aquí entonces, este es el tema 10 del Doctora, un examen. favorcito. Sí. Del B1 Camacho Rodríguez Omar, se me fue el internet, doctora. Ya, Camacho. Por favor. Rodríguez Omar. Ah, Rodríguez. Sí, Camacho Rodríguez Omar. Ah, Camacho. Ah, Doctora, ya. igual. Camacho igual Rodríguez, ya le puse. Doctora, igual del B1, Edwin Ríos, Vargas por favor. Barreto, la ¿Quién? Del Vargas B1 igual Barreto, Edwin Ríos. del B1. Río, ya. Nirvana Arias, doctora. Nirvana Arias, del B1. Ya está presente. Doctora, Doctora, en el chat de Zoom escribieron Ajá. varios compañeros. Caballero y Carrasco dicen que no sirve Caballero su Joana micrófono. del B3 y Carrasco Martín Silvana B3 igual. ¿De dónde es Carrasco? B3. ¿Qué pasa, chicos? ¿No así de su internet? Carrasco, dice ya está el presente, micrófono. Carrasco. No sé, enviaron al grupo que no deja encender el micrófono. Sí, doctora, una Emily compañera que Salazar. se llama Silvia. B2 También, Emily Salazar, igual. ahorita Ya le puse presente a Carrasco ya. Y caballero Emily también. Salazar, doctora, igual. B2. ¿Salazar? Sí, B2. ¿De qué? ¿Del B2? Salazar Romero, sí, señor. Ya está presente. Ya, gracias, doctora. Está presente. creo que faltó doctora Caballero Joana, del B3. ¿Caballero? ¿De qué grupo es, niña? Del B3, doctora. Ya la vi ya. Ya le puse presente. Ya, niña. Bueno, entonces nos vemos. Chicos, me despido. Está bien, doctora, hasta luego, que le vaya bien. Hasta luego, doctora, que le vaya bien, que tenga un buen día. Chao, chicos. Ya, hasta luego. Hasta luego, doctora. Record